Mi nombre es Julia y hace meses que me fui de allí, pero lo que sucedió ese día específico, el día de, todavía me despierta en medio de la noche con un escalofrío en la espalda que no es normal. Yo era fisioterapeuta respiratoria en una de las UTIs neonatals más renombradas del país. Esto fue alrededor de 2018, y mi vida, en esa época, se resumía a cafeína, pasillos con olor a alcohol isopropílico y el sonido rítmico y constante de los monitores cardíacos. Tenía 28 años y estaba en la cima de mi capacidad técnica, pero en el fondo del pozo de mi salud mental. Vivía a 5 minutos del hospital y solo iba a casa a ducharme, porque el doctor Navarro, nuestro jefe, tenía una forma muy particular de liderar, aplastando a quienes tenían talento. Yo lo tenía. Y él me usaba, sin pudor, como una máquina de estadísticas positivas, forzándome a turnos dobles, lo cual era ilegal e inhumano, pero, para él, era solo la dedicación necesaria. En aquella época, yo había desarrollado una técnica manual de ventilación, totalmente no invasiva, que el equipo llamaba Protocolo Julia, y que comenzó a salvar una cantidad absurda de bebés prematuros extremos que antes perdíamos. Era una cosa sutil, un balance entre la presión exacta y el ritmo de compresión de la bolsa válvula mascarilla. Tenía una sensibilidad de toque que nadie conseguía replicar. Los demás lo intentaban, pero no era lo mismo. El doctor Navarro, un hombre con un bigote canoso impecable y un ego del tamaño de nuestro bloque quirúrgico, usaba mi tasa de éxito para brillar en congresos, diciendo que era prueba de su excelente gestión clínica. Él me exigía la documentación detallada, pero yo nunca podía, primero por falta de tiempo, y luego porque, sinceramente, parecía más danza que ciencia. Era un ritmo que sentía en el cuerpo, no que pudiera escribir en un artículo. Toda esa presión me hizo implosionar. Fue un agotamiento tan violento que el cuerpo se paralizó. El lunes, llamé a su puerta y le entregué mi carta de renuncia, fría y objetiva. Él se rió, pensando que estaba faroleando. No lo estaba. Al día siguiente de la renuncia, la sensación de libertad era casi física, como si me hubiera quitado un chaleco de plomo de 20 kilos que ni siquiera sabía que llevaba puesto. Me permití el lujo de, por primera vez en años, ver el sol de la mañana en casa, bebiendo un café decente en silencio. Recuerdo haber pensado, finalmente, el tiempo es mío. Pero esta paz duró poco. Alrededor de las 11 de la mañana, mi celular comenzó a vibrar de una manera agresiva, una secuencia de llamadas perdidas de la UTI que ignoré metódicamente. Hasta que la doctora Eliane, la neonatóloga más dulce y, al mismo tiempo, más nerviosa que yo conocía, me mandó un mensaje de audio que, incluso antes de darle al play, ya me decía que el infierno se había abierto. Su voz estaba embargada, chillona, llena de un pánico contenido que era totalmente inusual para una médica de ese calibre. Ella solo dijo 4 palabras que me helaron la sangre: Julia, la bronquiolitis llegó. Lo que era bronquiolitis se convirtió en un cúmulo de casos graves en pocas horas. No era un brote normal de VSR, virus sincitial respiratorio, era una avalancha virulenta que golpeó la UTI de lleno, centrándose justamente en los prematuros más frágiles, aquellos que dependían de mi intervención manual. Eliane me llamó de nuevo, y esta vez atendí, sintiendo un escalofrío extraño de culpa y satisfacción enfermiza. Ella no me estaba pidiendo que volviera, me estaba implorando por instrucciones. Ella describió la escena con detalles vívidos: la saturación de oxígeno cayendo en cascada en los monitores, el sonido estridente e incesante de las alarmas, y lo peor, el olor a ozono mezclado con el metal frío del oxígeno corriendo a alta presión, un olor que para mí siempre significaba emergencia respiratoria máxima. Me dijo que el doctor Navarro estaba allí, con el bigote sudado y el rostro rojo, intentando orientar al equipo a usar el protocolo de Julia, pero nadie estaba consiguiendo los resultados esperados, y los bebés estaban yendo a la intubación a una velocidad asombrosa. Yo estaba en mi cocina, escuchando el caos del otro lado de la línea, e intenté explicar lo que parecía inexplicable. Eliane, no es solo la presión del balón lo que importa, yo repetía. Es el tiempo que tardas en sentir que la complacencia de su caja torácica cambia, es el instante exacto antes de que el pequeño pulmón frágil del bebé se paralice, es la pausa que das antes de soltar. Yo podía oír el ruido de fondo, la confusión de voces, el llanto ahogado de un bebé, el beep 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 desesperante de un monitor de capnografía. Ella me pasó a la enfermera jefe, una mujer llamada Raquel, conocida por su precisión robótica, que estaba intentando aplicar la técnica usando un manómetro digital, siguiendo lo más documentado que habíamos escrito. Pero no funcionaba. Raquel, que nunca había perdido la compostura, estaba casi llorando. Al teléfono. Ella me dijo que el doctor Navarro, dándose cuenta del fiasco, cogió el balón para intentarlo él mismo, exhibiendo aquella asquerosa autoconfianza de siempre. Él era un hombre grande, con manos que parecían palas,
e intentó aplicar el ritmo exacto que, según él, había supervisado durante meses. El resultado, me contó Raquel, fue catastrófico. Él simplemente no tenía la delicadeza necesaria. Su fuerza era demasiado bruta para aquellos pequeños. Uno de los bebés, que ya estaba inestable, empeoró inmediatamente, y el equipo tuvo que intubarlo a toda prisa. Fue el tercero en menos de una hora. Raquel describió la escena, la mascarilla sudada en el rostro del doctor Navarro, la frustración convirtiéndose en rabia mientras tiraba el balón sobre la encimera. Comenzó a gritar al equipo, diciendo que eran incompetentes por no conseguir seguir un protocolo simple que una fisioterapeuta había creado. Mientras yo escuchaba el relato de Raquel, un sentimiento complejo me invadió. Era una mezcla extraña de terror por lo que estaba sucediendo con aquellos niños y una satisfacción gélida al constatar el completo fracaso de Navarro. Era horrible pensar así, pero toda la vida él había disminuido la importancia de mi trabajo, tratándome como una simple ejecutora, y ahora, el toque que él despreciaba era el único que salvaba. Yo intenté, de lejos, guiar a Raquel. Imagina que estás sosteniendo un huevo rajado, le dije, la fuerza tiene que ser la mínima para no dejar que el líquido se escurra, pero no tanta como para romperlo. Es en tu pulso, Raquel, en tu antebrazo, no en tu mano. La respiración del bebé tiene que ser una extensión de tu propio suspiro. Pero era inútil. Ella no conseguía traducir mi metáfora en acción eficaz, y con cada bebé que pasaba de la ventilación manual al tubo de intubación, yo sentía un nudo en el pecho, como si estuviera traicionando a los niños que había jurado proteger. La crisis escaló a algo que no se veía hacía años. Eliane. Me llamó de vuelta, y esta vez su silencio era más aterrador que el ruido. Ella susurró que el turno se estaba convirtiendo en un campo de guerra silenciado. Los pasillos estaban llenos de padres angustiados, los médicos seniors estaban siendo llamados desde casa, y Navarro se había encerrado en la sala de comando, probablemente intentando encontrar alguna documentación mágica que no existía. Ella me dijo que el aire de la UTI, que normalmente tenía aquel olor estéril y frío, estaba saturado de un olor acre, metálico, que ella solo había sentido en situaciones de mortalidad muy alta, como si la desesperación de las células se estuviera materializando en olor. Uno de los bebés, un prematuro de 26 semanas llamado Teo, estaba en estado crítico, y el ventilador mecánico no estaba siendo suficiente. El nombre, Teo, me golpeó como una descarga eléctrica. Yo lo conocía. Él era un bebé que yo había estabilizado personalmente la semana anterior, un pequeño que luchaba con una fuerza silenciosa y que tenía la manita tan minúscula que cabía entera dentro de mi huella dactilar. En ese momento, mi satisfacción egoísta por el fracaso de Navarro desapareció completamente, tragada por un sentido abrumador de responsabilidad. Yo estaba en casa, libre, pero el precio de mi libertad estaba siendo cobrado en la respiración de un niño. Me miré en el espejo de la cocina y vi mi reflejo, pálida, con ojeras oscuras, pero con una determinación fría encendiéndose en los ojos. Necesitaba ir. No por él, no por el sistema, sino por Teo. Me puse la primera ropa que vi, cogí mis llaves y salí por la puerta, sintiendo el cuerpo pesado, pero la mente extrañamente enfocada en el ritmo de compresión que tendría que aplicar. El viaje hasta el hospital fue extraño. Las calles estaban más vacías de lo normal, y el sol de la tarde parecía tener un color anaranjado enfermizo, como si el mundo estuviera en alerta. Al entrar en el estacionamiento privado que yo ya no debería usar, sentí la primera punzada de pánico. Volver como salvadora después de haber renunciado por agotamiento era una humillación silenciosa, pero tragué mi orgullo. La portería me reconoció inmediatamente, y el guardia de seguridad apenas esperó a que bajara del coche para decirme, con los ojos muy abiertos, que la cosa estaba que ardía arriba. Subí las escaleras de emergencia, evitando el ascensor, y en cada tramo, el silencio de la escalera contrastaba con el ruido amortiguado del piso de arriba, un zumbido distante de ansiedad y sirenas internas. El aire que yo respiraba comenzó a volverse denso, y cuando finalmente la puerta de la UTI se abrió, lo que me recibió no fue luz, sino un puñetazo en el estómago. La unidad estaba sumergida en una semioscuridad controlada y caótica. La escena en la UTI era surrealista. No parecía nuestro sector de alta tecnología y control. Era una algarabía organizada, pero la tensión era palpable, cortaba el aire. El doctor Navarro estaba cerca del puesto de enfermería, hablando por teléfono con una autoridad sanitaria, pero él parecía pequeño, disminuido. Él me vio tan pronto como pisé la puerta, y su bigote, que parecía un detalle de película antigua, tembló de rabia y alivio al mismo tiempo. Ni siquiera me dio tiempo a respirar. Tiró el teléfono en la encimera y vino en mi dirección con el rostro distorsionado, murmurando algo sobre abandono de puesto e irresponsabilidad, pero lo ignoré completamente, enfocada en lo que importaba. Pasé por el sin siquiera mirar, siguiendo el rastro de Eliane, que apuntaba a la incubadora de Teo en el rincón más aislado.
Teo era el retrato de la desesperación silenciosa. Él estaba allí, luchando contra el ventilador mecánico que, en lugar de ayudar, parecía estar irritando su pulmón. El monitor mostraba una saturación oscilando peligrosamente. Eliane, con los ojos rojos, me entregó la mascarilla y el balón, pero no el equipo normal. Me dio un balón de ventilación manual neonatal que yo solo usaba en casos extremos, hecho de una silicona negra y mate, con una textura que parecía piel de tiburón y que tenía una respuesta increíblemente sensible a la presión. Cuando lo sostuve, el peso y la textura familiar fueron como un shock de vuelta a la realidad, y sentí que aquel balón era una extensión de mi propio sistema nervioso. El doctor Navarro intentó intervenir, diciendo que yo debería solo guiar a Raquel, pero lo interrumpí con una voz baja, pero firme: apártese de mi camino, doctor. Y no toque nada. En aquel momento, ya no existía el caos de la UTI, Navarro o mi renuncia. Solo existía la punta de mis dedos y el cuerpo diminuto y casi transparente de Teo. Posicioné la mascarilla, sentí la suavidad de su piel y comencé a aplicar la ventilación. Lo crucial del protocolo no era la fuerza, sino la cadencia. El ritmo que yo usaba era mi propio ritmo cardíaco, ligeramente acelerado, con una pausa en la exhalación que permitía a los bronquiolos inflamados y atrapados liberar el aire. Viciado. Era un ballet de presión y liberación. Recuerdo haber oído un sonido extraño, un pequeño pop sutil dentro del balón, un sonido que yo sabía que significaba que las pequeñas vías aéreas de Teo se habían abierto, aceptando el aire. Los ojos de Eliane, fijos en el monitor, se abrieron de par en par. En menos de 2 minutos, el monitor de saturación comenzó a subir de forma constante, un número que bailaba hacia arriba, como si estuviera desafiando la gravedad. El color grisáceo de la piel de Teo comenzó a disiparse, volviendo a un tono más rosado y saludable. Yo estaba tan inmersa que parecía que estaba respirando por él, sintiendo la resistencia del aire en mis propios pulmones. Aquel ritmo, el esfuerzo que yo hacía era casi musical, un latido suave y constante. Miré a Raquel, que estaba a mi lado, y ella estaba conteniendo la respiración, hipnotizada por mi mano, que se movía de forma casi autónoma. Ella intentó imitar el movimiento en el aire, pero era como intentar capturar el olor a lluvia con un vaso. Era algo que venía del instinto, no del razonamiento lógico. El toque era la diferencia entre un pulmón que se abría y uno que colapsaba definitivamente. Mientras la saturación de Teo se estabilizaba en un nivel seguro, yo continué la ventilación manual, sintiendo el profundo alivio recorrer al equipo a mi alrededor. Mis espaldas ya dolían, un recordatorio físico del agotamiento que me había llevado a renunciar, pero yo no podía parar. El problema era que Teo no era el único. Había otros 4 bebés en situación crítica que necesitaban la misma maniobra. Eliane, entonces, tomó la delantera y me susurró, con la voz embargada por la emoción: Julia, te necesitamos para guiar a los demás. No puedes hacerlo con todos, pero tienes que mostrarnos lo que no conseguimos entender en los papeles. Ella me estaba pidiendo que enseñara el arte, bajo presión, en un ambiente de crisis total. Miré su mano y vi que temblaba de cansancio y estrés. Fue en ese momento que el doctor Navarro, aún al teléfono, hizo lo impensable. Dejó de hablar sobre liderazgo y solo me observó, en silencio absoluto. Era un silencio pesado, diferente del ruido caótico de antes. Él sabía que yo tenía razón todo el tiempo. La ciencia que él usaba para construir su reputación no existía sin mi mano. Yo estaba exhausta, pero la adrenalina me mantenía de pie. Sentí un calor subiendo por mi cuello, no de vergüenza, sino de una rabia justa. Yo había vuelto, pero no como la empleada. Explotada, volví como la única persona con el conocimiento vital, y él estaba siendo forzado a presenciar el precio de mi ausencia. Yo comencé a entrenar a Raquel y a un fisioterapeuta recién llegado, Lucas, que tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Intenté ser didáctica, pero era como intentar enseñar a surfear en medio de un tsunami. Siente el diafragma, Lucas, le instruí, mientras mis propios dedos bombeaban para Teo. Él te dice lo que el pulmón necesita. La bolsa tiene que ser apretada con firmeza, pero tiene que parecer que estás masajeando su respiración para fuera del cuerpo, y no forzando el aire hacia adentro. Lucas intentó con el bebé de al lado, un recién nacido que apenas pesaba 1 kilo, pero su compresión era irregular, vacilante. El monitor parpadeó una alerta de presión alta. Él no tenía mi ritmo, y era ese ritmo sutil lo que estaba salvando a Teo. El protocolo Julia dependía de la memoria muscular, de una sintonía fina entre mi cerebro y la punta de mis dedos, algo que tardó años de agotamiento en ser desarrollado. En aquel momento, yo percibí cuán bizarra y única era la situación. Yo era el único puente entre el conocimiento técnico y la supervivencia de 5 niños. Yo estaba despedida, agotada, y aún así, estaba allí, en medio de la noche, porque el sol ya se había puesto y la UTI estaba iluminada por la luz fría de las lámparas fluorescentes,
intentando transmitir una habilidad que yo misma no conseguía documentar en papel. El olor a urgencia se intensificó, mezclando el metálico del oxígeno con el salado de las lágrimas reprimidas de Raquel. Tuve que dejar a Teo estable con Raquel, que consiguió un ritmo más aceptable, no perfecto, pero sostenible, y fui al bebé más crítico, sintiendo mi propia extenuación tirándome hacia abajo, pero sabiendo que tenía que ser más fuerte que mi cansancio. Aquel día no terminaría hasta que todos estuvieran estabilizados, y yo sabía que el terror solo estaba comenzando. Mientras yo alternaba entre los bebés, corrigiendo el toque de Lucas y el de Raquel, sentí un latido violento en mi sien derecha. Era la migraña avisando que mi cuerpo había sobrepasado todos los límites. Yo estaba de pie hacía horas, operando en modo piloto automático de supervivencia. Miré el reloj digital de la UTI y eran casi las 3 de la madrugada. Yo ya había pasado más de 10 horas sin comer nada más que una barra de cereal que Eliane me había metido en la mano. En aquel ambiente de luz blanca, artificial, donde la vida y la muerte se decidían por milímetros de presión, la extenuación física comenzó a manifestarse de formas extrañas. El sonido de los monitores, que antes era solo ruido de fondo, comenzó a parecer un latido de tambor cavernoso, y por un instante, el olor a alcohol y desinfectante se mezcló con un aroma dulce y rancio que yo no conseguía identificar, algo que me daba náuseas. Lo peor era la sensación de que aquello ya no era solo una crisis interna. El doctor Navarro, todavía pálido y derrotado, finalmente salió del teléfono y me miró. Por primera vez, él no estaba arrogante, estaba genuinamente asustado. Me informó, en un susurro ronco, que la emergencia había alcanzado proporciones de crisis de salud pública en la ciudad, la bronquiolitis estaba saturando no solo nuestra UTI, sino las otras también, y estábamos recibiendo llamadas de hospitales vecinos implorando por camas o, peor, por nuestro equipo. Dijo que, si no conteníamos la mortalidad, el hospital entero sería investigado. El terror en sus ojos no era por la vida de los bebés, era por la reputación. Pero en aquel momento, yo estaba demasiado cansada para sentir repulsión, solo sentía el peso insoportable de saber que cientos de personas, en el pánico, dependían de una técnica que solo mi mano exhausta sabía ejecutar. Yo pasé las horas siguientes en un estado de trance. Mi atención se dividió entre la ventilación del último bebé inestable, el pequeño Gael, y el intento frenético de traducir mi toque en palabras para Lucas y Raquel. Lo que yo sentía en el balón, la pulsación de aire que indicaba el límite del pulmón de cada bebé, era una lectura que exigía una calibración que las máquinas no podían hacer, y que el miedo y el cansancio de mis colegas simplemente bloqueaban. Yo finalmente entendí que no era mala fe del doctor Navarro o incompetencia del equipo, era la presión inhumana. Aquel ritmo, la sensibilidad, solo surgían cuando el fisioterapeuta estaba operando en el límite máximo de dedicación y, paradójicamente, en el límite máximo de agotamiento, como yo estuve por años. Era una habilidad forjada en el dolor. Fue en ese punto, cerca del amanecer, que sucedió el detalle más bizarro y memorable del día. Mientras yo respiraba por Gael, mi dedo índice, que estaba controlando el orificio de escape del balón, comenzó a tener un espasmo muscular incontrolable, un twitch minúsculo y doloroso que amenazaba con desestabilizar el ritmo. Apreté los dientes y usé la fuerza de voluntad pura para mantener la cadencia, sintiendo que mi cuerpo me estaba traicionando en el último instante. Navarro, que estaba a una distancia respetuosa, finalmente rompió el silencio e hizo algo que jamás imaginé, cogió una cámara digital de la UTI, de aquellas que usábamos para documentar lesiones, y comenzó a filmar, en macro, el movimiento exacto y microajustado de mi pulso y de mi antebrazo, intentando registrar el ritmo que era invisible a simple vista. Él estaba finalmente aceptando que el arte necesitaba ser registrado, aunque fuera de forma rudimentaria y audiovisual. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, Gael se estabilizó. El azulado en las puntas de sus dedos retrocedió, y su llanto débil, que antes era de desesperación, se convirtió en un quejido de bebé seguro. Sentí el hombro ceder, el brazo caer. Solté el balón, pero en lugar de caer en la encimera, fue suavemente cogido por Raquel, que lo sostenía como si fuera una joya rara. Caí en la silla más cercana, sintiendo que cada fibra de mi cuerpo estaba clamando por rendición. El silencio en la UTI, ahora, era real y profundo. Las alarmas habían parado, y el sonido dominante era el del suave y rítmico ventilador mecánico de Teo, que ahora podía respirar solo. Yo estaba en shock, mirando la luz tenue de la mañana que entraba por la ventana, sintiendo el olor a ozono y adrenalina mezclados en el aire, una mezcla que era mi perfume de trabajo y trauma. El doctor Navarro, aún sosteniendo la cámara, se acercó. No hubo pedido de disculpas, no hubo gratitud efusiva. Él solo meneó la cabeza, lentamente, los ojos fijos en la grabación. Estábamos perdidos, Julia, dijo, con una voz que no era la del jefe, sino de un colega derrotado.
Luego miró mi mano, todavía ligeramente temblorosa, y la filmación, y dijo, hiciste lo que era humanamente imposible de documentar. Vamos a usar esto como base y vamos a pagarte por consultoría de emergencia, no importa el costo. Y fue la única solución práctica que encontró, pagar para filmar mi agotamiento transformado en arte. Yo solo asentí, incapaz de hablar, y me levanté. Yo no volvería, pero mi toque se quedaría. Yo pasé el testigo a Raquel y Lucas, que, aunque exhaustos, parecían haber absorbido la esencia del ritmo a través de la observación directa. Verlos cuidando a los bebés con una atención renovada y un toque más suave me dio la certeza de que la crisis, al menos en ese día, había sido contenida. Salí de la UTI sin mirar hacia atrás, evitando la mirada del doctor Navarro, que estaba reorganizando el caos con una nueva seriedad. Bajé las escaleras de emergencia de nuevo, sintiendo que la gravedad me estaba tirando más fuerte que en la subida. Al pasar por el guardia de seguridad en la portería, él me miró con un respeto silencioso, sin necesidad de decir una palabra sobre lo que yo había hecho. Conduje a casa con el sol saliendo, un espectáculo de colores que yo nunca más conseguiría ver sin el recuerdo del olor acre de aquella UTI. Yo había salvado aquellas vidas, pero no volví a mi empleo. Mi renuncia se mantuvo, firme, y el doctor Navarro, para mi sorpresa, honró el acuerdo, pagándome una cantidad considerable por la consultoría de emergencia y por el uso del video de mi pulso como material de entrenamiento. La crisis de bronquiolitis fue controlada en los días siguientes, gracias a la intervención rápida y al nuevo material didáctico audiovisual. Yo nunca más pisé aquella UTI. Mirando hacia atrás, lo que más me asusta no es el riesgo que los bebés corrieron, sino la idea de que la diferencia entre la vida y la muerte, en mi caso, era un secreto táctil que no podía ser escrito en un protocolo, y que solo se reveló bajo el terror de mi ausencia y de mi agotamiento extremo. Fue la experiencia más aterradora y única de mi vida, un recordatorio cruel de que, a veces, la habilidad humana es tan fugaz como la respiración de un bebé prematuro.